bendición de las almas, Señor, que van a escuchar este mensaje, y también a los que estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, nos conduzcas, nos hagas, Señor, crecer en sabiduría, bendito Padre Celestial. En esta noche te damos gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Dice Romanos capítulo 11, versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El propósito del Señor, amados hermanos, es de que nosotros le conozcamos. Nosotros sepamos, hermanos, conozcamos quién es Dios, quién es nuestro Dios. Porque Dios, hermanos, de alguna forma u otra, Dios se revela, se deja, hermanos, se manifiesta para que lo podamos conocer. Y por medio de su palabra, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha manifestado grandemente. Dice la palabra del Señor allí en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense que Romanos se está refiriendo a ese Dios que dice Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice la Biblia que hay un Señor, una fe, un bautismo, un solo Señor, no hay dos señores, es solo uno. Gloria a Dios. Un Señor que se da a conocer, pero es necesario comprenderlo, es necesario obtener la revelación de Dios para poder conocer a ese Dios. Porque dice Pablo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Fíjense, hermanos, que la Biblia nos muestra a un Dios todopoderoso, un Dios que es el creador de los cielos y la tierra. Allí en Colosenses podemos encontrar nosotros a ese Dios creador. Claro que Dios, hermanos, por naturaleza es espíritu. Dios es espíritu. Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto, pero Él se dejó ver por medio de Jesús. Es decir, que Dios, para poder dejarse ver, se tuvo que manifestar en un hombre, se tuvo que manifestar en carne para que pudiéramos, o lo pudieran en ese tiempo, mirar. Por eso dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Veamos que en el versículo 15 dice que Él es la imagen, es decir, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios es espíritu, pero tiene una imagen. Y esa imagen es Jesús. Por eso que Jesús no es nadie más. Jesús es Dios. Es ese Dios invisible que se hizo visible en una persona. Porque dice el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No habita solo una parte, toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, hermanos, cuando nosotros reconocemos a ese Dios invisible que se hizo visible, le damos gracias a Él en su nombre, en el nombre que Él dio a conocer. Porque dice la Escritura que en el principio, allí en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que en el principio ese Dios invisible solamente dejaba escuchar su voz. En el principio solamente oían la voz de Dios, pero no podían ver a ese Dios invisible. Entonces Dios buscó la manera de hacerse visible. Entonces dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque recordemos que en el libro del Génesis dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está el verbo de Dios, ahí está la palabra, ahí está lo que no se podía ver, pero sí lo escucharon algunos hombres en la antigüedad. Escucharon su verbo, escucharon su voz. Ese Dios invisible hacía que lo escucharan. Y por eso es que le creían. Porque es que Abraham le creó a Dios. Porque Dios le habló a Abraham. Ese es el verbo. Esa es la voz de Dios. En el principio era el verbo. En el principio era la expresión, era la voz, era la palabra de Dios que se escuchaba. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, por Dios, por su verbo, por su palabra. Dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios solamente decía y era, hermano, creado. Por eso, en este libro, hermano, de San Juan, nosotros podemos comprender a ese Dios invisible que se hace claramente visible en una persona. Por eso que no hay dos dioses, no hay tres, no hay cuatro. Solamente hay un solo Dios. Gloria a Dios. La misma palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Ese solo Dios es el Dios invisible. El mediador es el hombre, es la persona con el cual Él se hace visible. Jesús no es otro.
Jesús es el mismo Dios invisible hecho visible en una persona. Por eso dice la Escritura en el versículo 9 de San Juan capítulo 1: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque no había otra luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, que el mundo no conoció al Señor, no conoció a ese Dios invisible que se hizo visible. No lo conoció, por eso lo mataron, porque no conocieron al Señor. Dice la palabra de Dios allí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan está diciendo claramente que el Padre nos amó. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Jesús. Pero dice Juan que Jesús, dice que en el versículo 1 dice que el Padre nos amó y no nos conocen a nosotros porque no le conoció a Él. Pero dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir que Jesucristo, hermanos, es el Padre manifestado en carne. Claramente lo dice Juan en esta carta, en el capítulo 3. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjese, quien se va a manifestar es Jesús, pero Juan está diciendo que el Padre fue el quien nos amó, que el Padre fue a quien no conoció el mundo. ¿Qué es lo que dice el libro de Juan? Se los voy a leer para que veamos lo que Juan está diciendo en esta su carta. Dice en el capítulo 1, versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él, es decir, por Dios, fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuándo no le conoció? Cuando se manifestó en carne. El Señor un día le dijo a los fariseos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, no hace falta creer en otros dioses
razones para decir que creemos en Dios. Solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Pero ese Padre se manifestó en carne. Gloria a Dios. Aleluya. Vean lo que dice este libro de Juan. En el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús dijo: no me ha dejado solo el Padre conmigo está. Porque a Dios, hermano, no se le puede separar de Jesús, ni a Jesús de Dios. Porque Él es el mismo. No se puede separar. Yo puedo separar a mi hijo y decir: mi hijo está allá y yo estoy aquí. Pero mi hijo es otra persona y yo soy otra persona. Pero en Dios no se le puede separar. Dios, hermanos, se manifestó en carne porque Él es espíritu. Gloria a Dios. Dice Juan en el versículo 15, dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Imagínense, hermano, que Juan conoció quién era Jesús. Dice, Él era primero que yo. Cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron al Señor: no tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Y el Señor le respondió y le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesucristo, hermanos, está mostrando a ese Dios invisible. Ese Dios, hermanos, que solamente se dejaba ver por medio, hermanos, se conoce como teofanías. Cuando Daniel, hermanos, miró a un anciano de días, no quiere decir que eso sea un anciano, hermanos, que es mayor que otro. Porque ahí también puede que entre la confusión, pues Daniel vio a un anciano, ahí está el padre, es un anciano. Pero el hijo es uno más joven. Pero no. Lo que da a entender, hermanos, esas manifestaciones de Dios, el anciano de días, hermanos, está dando a entender que Dios ha sido, hermanos, Él es el primero y el último. Lo anciano, hermanos, lo que representa el cabello blanco, está representando que Él es primero y Él es postrero. Él es en la antigüedad. Antes de mí, dice el Señor, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Él es Dios, Él es el único que está hablando ahí. Vosotros sois mis testigos, le está hablando al pueblo de Israel, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si Jesús fuera otro, porque dice que Jesús es el Salvador del mundo, entonces hubiera otro Salvador. Pero el Señor dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Yo Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve. Si Jesús es el Salvador del mundo, entonces es porque Jesús es el Padre manifestado en carne. Gloria a Dios. No hay otro Dios, hermanos. Esto es algo muy importante, hermanos, de predicarlo. Esto es bueno, hermanos, no callar, porque es una gran verdad que Dios nos ha manifestado, nos ha revelado, pero no a todo el mundo se les es revelado esto. Gloria a Dios. Pero el Señor en su misericordia nos ha mostrado, y Él quiere que nosotros también, hermanos, mostremos lo que se nos ha mostrado a nosotros. Gloria a Dios. No hay otro Salvador. Si nosotros decimos que Jesús es el Salvador, estamos diciendo que Jesús es el único que hay. Porque Dios dice, fuera de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es bien clara cuando nos habla. Dice el Señor ahí en el capítulo 44 de Isaías, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué, hermanos, agregarle a la palabra de Dios cuando la Biblia dice que fuera de Él no hay Dios? ¿Por qué creer en otro si la palabra de Dios dice que no hay, que fuera de Él no hay otro Dios? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué es Jesús para nosotros? Dice que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces quiere decir que Jesucristo es ese Dios invisible que solamente se escuchaba. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Hermanos, es muy importante, hermanos, leer la palabra de Dios para entenderla. Gloria a Dios. Les voy a leer otra escritura para que vea que Jesucristo también dice lo mismo. Aquí en Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vamos a ver lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 22. Versículo 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo mismo que dice el Señor ahí en el Antiguo Testamento, lo está diciendo Jesús en el Nuevo Testamento. Yo soy el primero y el último. El Señor dijo: fuera de mí no hay otro Dios, no hay otro Salvador. Por eso dice el Señor Jesús, dice aquí: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo mismo que dice Isaías capítulo 44. Lo mismo. No cambia, porque Él es el mismo. Él es el mismo Dios que está hablando en el Antiguo Testamento, y Él es el mismo que está hablando en el Nuevo Testamento. En Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué quiere decir primero y postrero?
Yo soy el primero y el último. Y Jesús en Apocalipsis 22:12 dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. No pueden haber dos primeros ni dos postreros. Donde hay uno no cabe otro. Donde uno está sentado en el trono no caben dos sentados en un trono. Porque dice la Escritura que Juan, hermanos, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan empezó a ver, hermanos, se le fue revelado por Dios al apóstol Juan. Dice la Escritura, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. No dos tronos, solamente un trono visible. Porque el Dios invisible se hace visible en la persona de Jesús. Aleluya. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No habían dos sentados en un trono, porque en un trono no caben dos. Deberían de haber dos tronos para que Juan hubiera visto dos. Pero dice que él vio un trono establecido en el cielo, y en ese trono estaba uno sentado. Aleluya. El Señor mismo también lo dice aquí en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3. Dice el versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuál trono? El trono que vio Juan establecido en el cielo. Dice: que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En un trono no pueden haber dos sentados. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Pero dice que Dios se manifestó, hermanos, en carne. Por eso, hermanos, esas cosas de entender la palabra de Dios es muy importante, porque así vamos de acuerdo a la palabra del Señor. Porque si no leemos no vamos a entender, y si no pedimos la revelación tampoco. Dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, vea que en la iglesia solamente hay uno. El apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo y le dice en el versículo 14: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios que dijo allá en Isaías 43, que dice: fuera de mí no fue formado Dios ni lo será. Ese mismo Dios se manifestó en carne. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, podemos entender claramente que solamente hay un Dios. Y ese Dios, hermanos, es el Padre manifestado en carne. Cuando usted, hermanos, se refiere a Jesús, cuando usted habla de Jesús, no se está refiriendo a alguien más, se está refiriendo a ese único Dios que hay. Porque no hay dos, solamente hay uno. Dios es espíritu, pero se manifestó en carne para darse a conocer. ¿Y para qué? Para que conozcan su nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios estableció aquí en la tierra?
es el nombre Jesús. Gloria a Dios, porque así le dijo el ángel a María. Dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese mismo Dios, ese verbo, ese Dios que hablaba, ese Dios, hermanos, que antes lo escuchaban, al quien escuchó Adán, al quien escuchó Jacob, Abraham, y muchos escucharon la voz de Dios, escucharon ese verbo. Ese es el principio, dicen, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, aquí hablando, dice en el capítulo 52 de Isaías, dice, el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios. Moisés escuchaba la voz de Dios. Isaías escuchaba la voz de Dios. Entonces el Señor dice aquí en Isaías capítulo 52 versículo 6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, no dice que otro, dice yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Ese Dios, hermanos, se manifestó a los hombres, porque ese es el verbo de Dios cuando Él está diciendo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Aquí Isaías o Moisés no miraban a alguien, ellos escuchaban la voz de Dios porque eran profetas de Dios. Pero Él les dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Quién era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque Él dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo. Él no dijo voy a enviar a mi hijo para que vaya a salvar, ¿verdad que no? Dice que hay solo un redentor, fuera de mí no hay quien salve. El Señor lo hubiera declarado, hubiera dicho, pues ahí está mi hijo, Él es el que los va a salvar, yo no voy a ir. Pero aquí Él está declarando su verbo, su voz está diciendo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Aleluya. El Señor, hermanos, se manifestó para traer salvación, para derramar sangre, hermanos, y así reconciliar. Aleluya, lo dice Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no existiera, hermanos, no existiera nada, no hubiera nada. Pero dice que todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Jesús, aquí está hablando el apóstol Pablo de Jesús, porque Él mismo dice en el versículo 15, Él es la imagen. Jesús es la imagen del Dios invisible. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque he aquí que yo mismo que hablo estaré presente. Y dice aquí Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Ellos conocieron que Jesucristo era ese Dios que les hablaba a ellos. Por eso aquel discípulo del Señor, creo que fue Tomás, le dijo, Señor mío
y Dios mío, porque él entendió que Jesús era ese Dios que le habló a los padres de ellos. Le habló el padre de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese mismo Dios se manifestó a su pueblo, al pueblo de Israel, porque ahí nació el Señor. De esa manera Dios, hermanos, se manifestó a los hombres. Gloria a Dios. Voy a leer una escritura y con esto terminamos. Una escritura más. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 9. Verdad digo, versículo 1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales según son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios. No se puede negar, hermano, lo que la Escritura dice. No podemos ponerle, hermano, ni quitarle a la palabra del Señor. Simplemente tenemos que pedirle al Señor la revelación para entender su palabra. Porque la Biblia dice, hermanos, que solamente hay un Dios. Y ese Dios es el Padre, quien se manifestó en carne, indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Dios, ese Dios que dice Romanos 9, que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, ese Dios es el que se manifestó en carne, es el único Dios que hay. Y no hay otro. Fuera de mí no hay otro que pueda salvar, dijo Dios. Él mismo, hermanos. En una ocasión escuché una persona que no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, y él se estaba lamentando porque estaba diciendo cómo Dios, dice, cómo Dios es tan malo porque envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué no vino él propio? Sino que envió a su hijo. Y yo le dije, mire, si él mismo vino, dice la Biblia que él mismo que habla estaría presente. Él se manifestó en carne para derramar sangre inocente, sangre humana, para salvar los pecados del hombre. Porque nosotros somos humanos. Nosotros los hombres no somos espíritus. Somos de carne y huesos, somos humanos. Y el Señor venía a salvar a seres humanos. La salvación no fue hecha para los ángeles. Los ángeles no, hermanos, no fue el plan de Dios salvar a los ángeles, porque si no, en este caso hubiera habido salvación para los ángeles caídos. Pero la salvación fue hecha para seres humanos, porque Dios, hermano, es espíritu. Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. De Él provienen todas las cosas en Él subsisten. Entonces Dios se manifiesta en carne para derramar sangre humana. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Y vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a seguir, hermanos, publicando, ¿verdad?, el mensaje del Señor.
Porque eso es lo que Dios quiere, que la gente le conozca. Pero que no conozcan que Él es otro. Que lo conozcan que Él es el único Dios verdadero. Él es el único Salvador, no hay otro Salvador. Uno puede decir el Padre está sentado allá y Jesús es el Salvador. Ahí le estamos quitando la gloria a Dios, porque estamos creyendo que Dios no puede solo, sino que necesita de otro. Pero el Señor mismo dijo, fuera de mí no fue formado Dios ni lo será. Él es competente, hermanos, para salvar, para hacerlo todo, porque Él es Dios. Pónganse de pie en esta noche. Vamos a agradecer a Dios en esta hora, hermanos. Sigamos, hermanos, publicando el mensaje de Cristo. Es muy importante que el mundo sepa, hermanos, que Jesús es Dios. Y por medio de la Escritura, nada de que lo vamos a inventar, no. La Escritura lo enseña, la Escritura lo muestra. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche, hermanos, para que Dios nos siga ayudando, nos siga bendiciendo y que sigamos, hermanos, hacia adelante predicando el Evangelio del Señor. Vamos a elevar esta oración y así mismo quedaremos despedidos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra que ha sido meditada en esta hora. Y gracias, Señor, por esa revelación, Dios mío. Así como nos has dado, Señor, la revelación, un día nos mostraste, Señor, tuviste, Señor, esa Padre eterno, esa misericordia, Señor, de mostrarnos tu palabra preciosa, Señor. Asimismo te pedimos que les muestres, Señor, a otras personas tu palabra, Señor, para que no crean diferente, sino que crean conforme a tu palabra que dejaste establecida, Señor. En esta noche, Señor, en tus manos estamos, Señor Jesucristo. Padre eterno, gracias por traernos a este lugar y poder ensalzar tu bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Bendícenos grandemente, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor. Así como los trajiste, Señor, llévanos con paz y bendición a nuestros hogares, Señor. Guárdanos en el camino, bendito Cristo. Llévanos, Señor, con esa paz y bendición. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Así estamos despedidos.